Dios les bendiga. En esta mañana vamos a seguir y vamos a continuar con este maravilloso y precioso libro de los Hechos, que es un libro que nos lleva, es una historia preciosísima que nos lleva por toda la Biblia. Y cuando conocemos el libro de los Hechos, conocemos la historia de la iglesia primitiva. Amén. Y qué bonito poder conocer cada día más a profundidad lo que el Señor nos quiere enseñar. Y yo quiero que vayamos a Hechos 6, aleluya. Hechos 6, aleluya. Vamos a mirar desde el versículo 8, aleluya, en adelante. Amén. Versículo 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Bueno, en esta historia vamos a conocer realmente la vida, un poco la vida de quién era Esteban. La vida de Esteban, de ese hombre de Dios. Ese hombre, cuando dice el versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Esteban, recordemos que Esteban era uno de los 7 discípulos que el Señor escogió para que sirviera las mesas. Hace 8 días lo pudimos ver. Era uno de los 7 diáconos que el Señor había escogido, y que decía la palabra que escogieran a 7 hombres que estuvieran llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. Y Esteban era uno de esos hombres. Esteban era un hombre lleno de gracia, era un hombre de fe, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que crecía cada día más en el conocimiento de la palabra, que amaba a Dios, que lo adoraba, que era un hombre que amaba con todas sus fuerzas, escudriñaba las escrituras, que conocía a ese Dios vivo, que sabía que él era el verdadero Dios. Ese era Esteban. Esteban era un hombre que había madurado en el Señor, era un hombre que ya conocía tanto de Dios, que cada día se enamoraba más de él, y no importaba, porque él sabía que en ese momento que iba a hablar y iba a predicar su palabra, él sabía que quizá le iban a matar, pero no importaba, porque él amaba tanto a Dios y era tan lleno del Espíritu Santo que no importó, porque para él lo más importante no era él, sino era darle la gloria a Dios. Aleluya. Para él lo más importante era poder mostrar ese Dios vivo, ese Dios de gracia, ese Dios de poder. Aleluya. Ese era Esteban, ese hombre conocedor de la ley. Aleluya. Conocía la ley, tenía dones de valentía y era poderoso, testigo de Dios, testigo verdadero. Aleluya. Ese era Esteban, un hombre lleno de Dios, un hombre judío, porque era un hombre judío. Aleluya. Pero Lucas acá en Hechos, porque Lucas escribió una parte de Hechos, y Lucas acá nos dice acerca de este Esteban, dice que es un hombre lleno de fe,
lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. La gracia de Dios estaba sobre Esteban. Recordemos que la gracia es un regalo que Dios nos da. La gracia es algo que no nos merecemos, pero que Dios nos da porque nos ama. Aleluya. Esa gracia que Dios le dio a Esteban. Aleluya. Dice que era un hombre lleno de gracia y de poder. Dice ya en el versículo 8, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía grandes señales y prodigios, pero porque Dios estaba con él, porque él no estaba solo, porque él lo hacía porque era usado por el Señor. Dios usaba a Esteban y por eso la gente dice que lo hacía en el pueblo. La gente escuchaba cómo predicaba, cómo hablaba este hombre Esteban, cómo hablaba acerca de Dios, y la gente quedaba asombrada de ver la sabiduría tan grande que tenía este hombre de Dios. Aleluya, aleluya. Podemos ver desde el versículo 8 hasta el 10. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, dice la palabra, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, contradiciéndole. Disputaban contra Esteban, le contradecían lo que él decía, no le creían. Entonces estos hombres, dice que los libertos, porque anteriormente habían sido esclavos, pero en este momento eran libertos, por eso les decían los libertos. Ellos contradecían a Esteban. Dice, pero no podían resistir, aunque lo contradecían, no podían resistir la sabiduría, no podían resistir a este hombre lleno de la presencia de Dios, lleno del conocimiento de la palabra, lleno de la sabiduría que Dios le daba. El conocimiento, es importante tener en cuenta que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos da esa sabiduría, ese conocimiento, pero el conocimiento nosotros humanamente tenemos que escudriñar la palabra para tener esa sabiduría. Y este hombre buscaba y escarbaba ya la palabra y conocía más a Dios. Por eso cada día este hombre era más lleno de la gloria de Dios. Por eso cada vez este hombre era más lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Por eso cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace dentro de nosotros una obra maravillosa. El Espíritu Santo hace que nosotros nos llenemos de su presencia, que hablemos de Él, que le busquemos. El Espíritu Santo hace que cada día le conozcamos más por medio de su palabra. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Y este hombre era lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Así lo podemos hacer tú y yo, mi amado. Así lo podemos hacer nosotros como hijos de Dios. Cada día amemos más a Dios, cada día busquémosle más, cada día profundicemos más en las Escrituras, cada día llenémonos más del conocimiento de Dios. Aleluya. Para que cada día seamos como ese Esteban. Aleluya. Ese Esteban que predicaba, que hablaba, que les decía a la gente, no solamente con sus palabras, sino con su testimonio hablaba. Aleluya. Así este hombre es un ejemplo para nosotros, mis amados. Un hombre lleno de la presencia, lleno de la sabiduría, aleluya, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice ahí en el versículo 11, entonces, dice, porque recordemos que dice que se levantaron y disputaban contra él. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice que se levantaron unos, ¿cierto? Se levantaron y dice, lo sobornaron, lo mintieron, dijeron cosas falsas y se levantaron a decir que Esteban estaba hablando en contra del templo, en contra de la ley. Dice, pero
dice, los líderes religiosos rechazarían este testimonio porque era un hombre lleno de la presencia de Dios, pero los líderes religiosos lo rechazarían porque sabían que este hombre no lo podían resistir. Dice que lo rechazaron, dice, tanto así que sobornarían a unos para que mintieran en contra de Esteban. Tanto así que estos hombres quisieron hablar y hicieron como se confabularon para hablar en contra de Esteban y decir mentiras y decir falso testimonio, precisamente porque el ser humano es así. Cuando el ser humano ve que las cosas de Dios son reales y son verdaderas y no pueden resistir al Espíritu Santo, entonces miran a ver de qué manera opacan la obra de Dios. Y estos hombres religiosos quisieron empezar a opacar esta obra de Dios. Aunque Esteban tenía mucha sabiduría y era un hombre lleno y crecía plenamente en el conocimiento de Dios. Él sabía que Dios era soberano. Él sabía que Dios era el autor y dueño de la historia. Aleluya. Él sabía, aleluya. Él sabía que Dios era, que ese Cristo que él estaba predicando era ese hombre, ese Cristo verdadero, el dueño de la creación. Pero aún así estos hombres no solamente no le creyeron, comenzaron a contradecir, comenzaron a confabularse contra a Esteban porque no les convenía tener a Esteban hablando todas estas cosas, todas estas verdades, todo lo que Dios le decía por el Espíritu Santo que hablase. Aleluya. Esteban tenía claro que el nuevo templo no era un templo hecho de mano de hombres, porque estos hombres dijeron ahí en el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pero vamos a mirar ahorita qué era lo que ellos querían opacar para que la gente se viniera y el pueblo se viniera en contra de él. Aleluya, aleluya. Y vayámonos ahí al versículo 12 y 13. Aleluya, dice, y soliviaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces dice soliviaron, eso quiere decir protestaron, incitaron a un pueblo a la violencia, soliviaron, tenían una actitud violenta. Estos hombres soliviaron, estos hombres, como de hoy en día sucede, estos hombres que hacen protestas, solivian al pueblo, hacen que el pueblo hagan protestas, tengan una actitud violenta, como sucede de hoy en día, como nos decía mi hermano Jorge, que anoche sucedió y una cantidad de cosas. Gracias, mi hermanita, gracias. Aleluya. Y es impresionante cuando hay personas así que tienen ese corazón de poner en contra un pueblo, un grupo en contra de otro. Y precisamente estos fariseos, podríamos decir, no, o más bien religiosos, soliviaron, protestaron, incitaron al pueblo en contra de Esteban. Lo convencieron al pueblo que Esteban estaba atacando la fe, que estaba atacando lo más sagrado, porque para los judíos lo más sagrado era el templo y la ley de Moisés, no el dueño del templo, ni no el dueño de la creación, sino Moisés y la ley, el templo. Aleluya. Pero calumniaban a Esteban y lo llevaron violentamente ante el concilio. Lo llevaron violentamente. Me imagino que a empujones, me imagino que a humillaciones, me imagino que de una manera, violenta.
lo llevaron a Esteban ante el concilio precisamente para juzgarlo. Aleluya. Veámoslo ahí en el 13, dice, versículo 13, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. No cesa de hablar palabras blasfemas. Le dijeron en cierto modo que era un blasfemo, que estaba hablando en contra de Dios, que era un hereje, que era un hombre que hablaba en contra de Dios, del Dios de ellos. Pero realmente algo no era cierto que hablara en contra de Dios. Al contrario, él hablaba ese Dios verdadero, ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Él les decía, y más adelante vamos a ver un maravilloso y precioso mensaje que dio él. Un mensaje maravilloso que solamente en un solo mensaje él resumió toda la Biblia y él les mostraba este poder de Dios, él les mostraba la gloria de Dios, él les mostraba a qué Dios servía a él, aleluya. Él les mostraba que ese Dios verdadero no era el Dios que estaba encerrado en un templo de 4 paredes, no, era un Dios verdadero, el Dios que habita dentro de nosotros, aleluya. Él les quería enseñar que el templo no era ese templo hecho de mano de hombres, ni un templo de ladrillo. El templo era el templo que Dios quiere, es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, aleluya. Ese es el templo, nosotros somos ese templo, aleluya. Somos esas piedras vivas que formamos un templo, aleluya. Aleluya, Él quería mostrarles, aleluya, déselo fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, aleluya. Aleluya. Y dice que para ellos el tema principal aquí no era la obra de Cristo en la cruz, sino el núcleo de la religión judía tradicional. Para ellos, los judíos en ese momento y el pueblo, para ellos era más importante la tradición y la religión que realmente el Dios de la tradición, el Dios del pueblo, el Dios de los cielos, el creador. Para ellos era más importante la religión y la tradición. Aleluya. Pero qué hermoso cuando empezamos a entender tantas cosas que Dios nos empieza a mostrar y que reveló en su palabra, y que el Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos estas verdades, aleluya. Dice, le daban más importancia a la tradición judía que a Dios, le daban más importancia a la ley de Moisés que al dador de la ley, porque para ellos era más importante a Moisés que el dador de la ley. Ellos le daban más importancia, inclusive le daban más importancia al templo que al creador del templo, aleluya. Y dice que el evangelio que proclamaba Esteban terminaría con la importancia del templo. Por eso ellos comenzaron a remitir contra él y a decir, este hombre está hablando palabras blasfemas, está diciendo que el templo no es importante, pero algo real, algo de verdad sí tenía Esteban. Y estaba diciéndole la verdad, el templo no es lo importante, aleluya. Pero ellos no lo entendían porque estaban ciegos espiritualmente, ellos no lo entendían, aleluya. Pero yo quiero que vayamos a Hechos 7, 48 y 49, aleluya, aleluya. Hechos 7, 48 y 49, si alguien lo tiene. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Aleluya. Entonces dice, si bien el Altísimo, o sea, mi Dios mismo, no habita en templos hechos de mano, aleluya.
Y dice en el 49, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Es tan grande que no cabría en un templo de estos un lugar hecho de mano de hombres. Es tan grande, por eso él dice, ahí en su palabra dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Aleluya. ¿Cómo vamos a creer que el Señor habita en un templo hecho de mano de hombres? Aleluya. El Señor habita, es en nuestro corazón. Aleluya. Regálele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Y es donde el Señor, la sabiduría que Dios le daba a Esteban para enseñarles estas verdades a estos hombres, pero que no lo entendían. No lo entendían porque tenían una ceguera espiritual, como de hoy en día muchas veces sucede también. ¿Cuántas personas adoran más un lugar que el verdadero Dios del lugar? Aleluya. Vayámonos por un momento a Hechos 17, 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Aleluya. Si alguien lo tiene, mi hermana. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que era él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aleluya, aleluya, una vez más, ¿cierto? Él no necesita nada de nosotros. Aleluya. Dice, y él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Él no habita, Él no vive en este templo. Él vive en nuestros corazones, mis amados. Él vive en el corazón tuyo y en el mío. Acá es un lugar donde nos reunimos para adorar a nuestro Dios y para darle la gloria a nuestro Dios y para aprender su palabra. Pero Él vive dentro de ti, vive dentro de mí. Aleluya. Él, aleluya, Él vive dentro de nosotros, dentro de los que nosotros le amamos, de los que hemos nacido de nuevo. Esa verdad les estaba enseñando Esteban a estos hombres. Aleluya. Dice, para ellos esto causaba división y mucha molestia, porque ellos ponían por encima la tradición que el mismo Dios, ponían por encima la ley de Moisés y ponían por encima el mismo templo que el mismo Dios. Y hay una palabra muy linda donde dicen algunos hombres que los fariseos le preguntaron a Jesucristo y le hablaron de Abraham, y Jesús les dijo, Abraham yo conozco. Y ellos se burlaron, le dijeron, pero si tú no tienes ni 50 años y vas a decir que conoces a Abraham. Y él le dijo, antes de que fuera Abraham yo soy, porque él era el Dios verdadero. Pero ellos no lo entendían porque tenían una ceguera espiritual. Y muchas veces sucede igual. Aleluya. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 3, 16. Aleluya. Primera de Corintios 3, 16, y el que lo tenga lo puede leer, es tan amable. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Vuélvalo a leer, mi carito. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Entonces, ¿quiénes son el templo? Aleluya. Dice, no sabéis que somos templos, que sois templos. O sea, el Señor ahí nos está hablando a nosotros. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, no es templo hecho de mano de hombres y de ladrillos y de un sitio exclusivo. Es el templo de Dios, somos nosotros. Dios vive dentro de nosotros porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Aleluya. Eso les quería enseñar Esteban.
Esteban quería enseñarles que el templo no era lo importante, sino el que hizo el templo, el dueño, el creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero, aleluya. A Él no hay comparación, no hay otro igual que Él. Él es el único Dios verdadero, aleluya, aleluya. Eso les quería enseñar Esteban, aleluya. Vayámonos al versículo 15, Hechos 6, versículo 15. Aleluya. Aleluya. Versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice, lo vieron como un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno de la presencia de Dios, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, porque Esteban tenía su cara resplandeciente. El Señor estaba mostrando su gloria por medio de Esteban. El Señor estaba mostrando a este hombre, cómo es que este hombre podía entregar su propia vida por amor a ese Dios verdadero, por amor a ese Dios que había creado todo, por amor a Dios, por amor a ese Dios, a ese Cristo que estos hombres hacia no mucho habían crucificado y habían matado, aleluya. Esteban estaba lleno de la presencia de Dios. Y esta historia es maravillosa, esta historia es preciosa, esta historia nos hace, quisiera uno mirar cuántos Esteban hay en las iglesias. Esos Esteban que entregan todo por amor a Dios, que lo entregan todo, que si fuera posible su propia vida. Quisiéramos ser esos Esteban, aleluya. Pero esta historia es maravillosa y yo quiero que continuemos y miremos en Hechos 7, desde el 1 en adelante, 7:1, miremos 7:1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Porque el sumo sacerdote, quizás, aparentemente, probablemente fue Caifás, el sumo sacerdote que estaba ahí. Y dice, ¿es esto así? Porque todos lo acusaban que él estaba hablando en contra de la ley, que estaba hablando en contra de Dios, que estaba hablando en contra del templo. Y para los judíos lo que era el templo y la ley de Moisés era sagrada. Y este hombre, el sacerdote, le dijo, ¿es esto así? ¿Es verdad? Lo que ellos están diciendo es verdad. Le preguntó a Esteban, aleluya. Pero mire lo hermoso y lo precioso que es Dios, maravilloso. Y yo quisiera que fuéramos al versículo 2 y miremos ahí 7:2. Dice, él le dijo, Esteban le dijo al sumo sacerdote, dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios, dice, bueno, volvamos a leer, dice, el versículo 2 dice, y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Cuando primeramente él continúa un discurso maravilloso y precioso, pero algo que me llama muchísimo la atención en este versículo 2 es que ellos veían a Esteban como su enemigo, como que él es la persona, lo trataron como lo acabamos de ver, dice que lo llevaron violentamente ante el concilio, pero aún así él se dirigió hacia ellos con ese respeto. Les dijo en el versículo 2, varones, hermanos y padres, ¿cierto? Les habló con amor, con ese amor de Dios, aleluya. Les dijo varones, hermanos y padres. Les habló con ese amor de que él tenía un Cristo vivo dentro de él. Les habló con ese verdadero amor, con ese respeto que realmente encontramos ahí, que Esteban les dice hermanos y padres, que realmente, o sea, él reconocía que ellos eran las autoridades y o sea, él reconocía todo ello, pero él les respetaba, les amaba, o sea, a pesar de que ellos le estaban haciendo el mal, Esteban no les respondió mal. Muchas veces quisiéramos ser como esos Esteban, ¿cierto? Aunque nos dijeran y nos trataran mal,
hablarles con ese amor y decirles, no, mira, porque muchas veces la carne se nos sale y nos dicen algo malo, algo feo, pero entonces inmediatamente nos defendemos y a veces dicen por ahí, contestamos con 2 piedras en la mano, en vez de decir, no, mira, con amor, como lo hizo este hombre, les dijo varones, hermanos y padres, y les habló con ese amor y con ese respeto. Él reconocía que ellos eran autoridad, pero él sabía también que ellos estaban equivocados, y este hombre, Esteban, le respondió con mucho amor a cada uno de ellos. El concilio y todo el pueblo veía a Esteban como un enemigo, pero Esteban testificaba con su forma de ser. Él hablaba hacia ellos con un amor desbordante, un amor que increíblemente, no sé si en un momento de esos nosotros lo hiciéramos, pero él les habló con un amor desbordante y les dijo, varones, hermanos y padres, con ese amor. Yo creo que es algo que este hombre Esteban nos deja muchísimas enseñanzas, como verdaderamente sí nos deberíamos de dirigir nosotros como hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Dice que uno quisiera decir, Dios mío, ¿cómo me dirijo yo a esas personas que se oponen al evangelio? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo nos dirigimos? Muchas veces nos dirigimos a veces hasta arrogantes y poniendo nuestro punto de vista, y si no nos obedecen, de pronto somos hasta de pronto con nuestra actitud somos de pronto arrogantes. Pero Esteban no fue así. Esteban todo lo contrario. Él les habló con amor y él les enseñó la palabra, les empezó a enseñar y les empezó a citar las escrituras. No eran sus palabras las que hablaban, era la palabra de Dios la que hablaba, era la palabra. Él les empezó a dar un sermón en donde él les mostraba la gloria de Dios, donde él mostraba que Dios desde el principio de la historia, y el Señor empezó a revelarse de una manera progresiva precisamente en toda la historia, y Esteban les quería enseñar eso a los judíos, a todos estos hombres del concilio, para que entendieran que no estaba hablando en contra de Dios, sino todo lo contrario. Estaba predicando a un Dios vivo, aleluya, a un Dios verdadero, aleluya. Ese era Esteban, mis amados. Y dice que Esteban responde de una manera muy amable y una manera respetuosa. Sabemos que él tenía el Espíritu Santo, y dice que el que tiene el Espíritu Santo, se ven los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Él tenía ese dominio propio, él se dominaba a sí mismo, aunque le estuvieran haciendo daño, él se dominaba, aunque lo humillaran, él cayó y mostró la palabra, que era la que tenía poder. No eran sus palabras, sino la palabra de Dios la que tenía poder, aleluya. Dice, qué hermoso, dice, en su defensa dice, o enfatiza, que el evangelio comienza por Dios, por la gloria de Dios, aleluya. La gloria de Dios, no la gloria del hombre, aleluya. Dice ahí en el versículo 2, vamos a seguirlo leyendo, aunque en este capítulo 7 habla de un discurso grandísimo que tuvo Esteban y que fue una gran bendición, donde este discurso él pudo mostrarles a todo ese concilio toda la verdad revelada en la historia de la palabra de Dios. Pudo mostrarles ese Cristo verdadero, y en toda esta historia es bastante larga, pero vamos a leer al menos una partecita. Amén. Vayámonos al versículo 2, 7:2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré,
Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Bueno, acá Esteban les comenzó a hablar primeramente de Abraham, que Abraham, Dios comenzó, lo llamó a Abraham y comenzó, lo llamó, y Abraham no podía tener hijos porque Sara era estéril, recordemos, y que Dios, ya siendo viejo, les da ese hijo, y el Señor empieza a hablar, o sea, Esteban empieza a enseñarles cómo empezó con Abraham, y les dijo que Abraham iba a ser padre de multitudes. Bueno, toda la historia, que eso sí lo vamos a ver más adelante. Yo creo que lo que es este mensaje que dio Esteban lo vamos a dejar para dentro de 8 días, pero vamos a ver y vamos a resumir lo que realmente quería decir Esteban. Dice, en su defensa dice y enfatiza el Dios de la gloria. Tenemos un Dios santo y glorioso, aleluya. Dice que no por el hombre ni por la capacidad humana, porque el hombre es incapaz de hacer algo bueno por sí mismo. Nosotros somos incapaces de hacer cosas buenas por nuestra propia cuenta. Si Dios no está con nosotros, nosotros no tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. Aleluya. Y lo que se hace bueno a aquellas personas que no han nacido de nuevo, todo lo que hacen bueno no es exclusivamente porque tengan a Dios, sino porque realmente muchas veces cree la gente que es por obras para alcanzar la salvación, y porque mucha gente dice, es que esa persona es buena gente, y por ser buena gente entonces puede recibir el favor de Dios. No, porque todos esos fariseos tenían el mismo pensamiento. Ellos creían que era solamente haciendo obras de beneficencia o obras obrando, pero no recibiendo a Cristo y no haciendo la voluntad de Dios. Recordemos que nosotros como hombres no tenemos la capacidad de hacer cosas buenas por nosotros mismos. Aleluya. Entonces dice que Esteban armó un sermón tan bien estructurado, con una secuencia tan lógica, que resumió todas las escrituras en solamente ese sermón, pero eso sí lo veríamos en 8 días porque es bastante extenso, y es entender lo que Esteban les quería decir a todos estos hombres. Aleluya. Dice el hombre, entonces precisamente cuando Esteban les dice el Dios de la gloria, Él les está mostrando el Dios verdadero. Recordemos que nosotros el hombre por sí solo no sabe amar. Su forma equivocada de amar siempre estará tropezando de una forma pervertida por causa del pecado. El hombre por sí solo, nosotros por sí solo nos equivocamos muchas veces, pero a no ser que primero llegue el amor de Dios desbordando nuestros corazones, es algo muy diferente. Cuando Dios viene y nos desborda, nos llena nuestro corazón de amor, entonces Él nos capacita para poder amar de verdad, para poder dar ese verdadero amor, aleluya. Pero tiene que haber precisamente primero Dios en nuestros corazones, aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso cuando Esteban predica este sermón, él hace referencia a toda la historia de Dios. Esteban les quiere hacer ver a todo este concilio y a todo este pueblo que a pesar de que ellos conocían la historia, no han entendido el panorama, no han entendido el propósito de Dios en la palabra. Ellos querían era congraciarse realmente. Pero es hermoso cuando nosotros podemos entender tantas cosas que Dios nos enseña. Y ahí donde
no vamos a mirar el sermón porque es bastante largo, pero vamos a mirar lo que Dios les quería enseñar, lo que Dios les quería enseñar. Y ahí en Hechos 7, desde el 2 hasta el 53, está el discurso de Esteban. Y dice, Esteban da un discurso ante el Sanedrín. Esta es una defensa de la fe, o sea, él estaba defendiendo la fe, él estaba defendiendo a Jesucristo, él no se estaba defendiendo él estaba defendiendo al Dios de la gloria. Él no le importaba en ese momento si ellos lo iban a apedrear, porque él sabía que el concilio, si algo no estaba de acuerdo, podían matarlo, podían apedrearlo, pero a Esteban no le importaba su vida, él lo que le importaba era la gloria de Dios, él le daba toda la gloria a Dios, aleluya. Amén. Toda la gloria es para nuestro Dios. Eso era lo que Esteban quería hacer. Dice, Cristo y los apóstoles predicaban así, con esa autoridad, citando la palabra. Mis amados, algo que nos da autoridad, algo que nos da mucho poder y autoridad es predicar y enseñar la palabra. La palabra no son nuestras palabras, mis amados. Cuando nosotros enseñamos con nuestras palabras humanas, muchas veces nos equivocamos, pero cuando tú le enseñas a una persona la palabra y le muestras, escrito está, esa persona no puede decir lo contrario. Y es cuando muchas veces la persona, por eso hay una palabra tan hermosa que la veíamos un día, que decía que las personas vienen y tropiezan contra la palabra, siendo ella, ¿cierto?, su tropezadero. Y dice que es impresionante cuando esas personas vienen y conocen y no hay una confrontación interna dentro de esa persona y dice, pero sí lo dice la palabra, pero es que yo creía eso, pero la palabra lo dice. Qué hermoso cuando Dios nos habla así, aleluya. Y eso estaba haciendo Esteban. Esteban les estaba mostrando las escrituras a este pueblo, a este concilio, porque este concilio conocía la ley, conocía la palabra, pero no la conocía a fondo, no entendía porque estaban ciegos espiritualmente, aleluya. Por eso dice que Esteban citaba la palabra de Dios. Dice, Esteban es el precursor de todos los que defienden la fe bíblica con los que distorsionaban o se oponían a las enseñanzas de Jesucristo. Esteban amaba tanto a Dios, amaba tanto a Jesucristo, que él predicaba, enseñó, pudo hablarles a este concilio con todo ese denuedo, con todo ese amor, con toda esa euforia, pero de amor. Él desbordaba un amor sincero que recordemos que decía que el rostro de él era resplandeciente, se veía la gloria de Dios. El Señor, cuando nosotros predicamos esa palabra con todo denuedo y con toda autoridad, el Señor viene y su gloria, la gloria de Dios cae sobre nosotros, aleluya, y el Señor respalda su palabra, mis amados. Eso es lo importante, mis amados, aleluya. Pero por esta causa es el primero en morir, por predicar la palabra, el primero después de Cristo, ¿no? El primer mártir. Este es el primer hombre, el primer mártir, el primer hombre que mataron y que fue algo tan injusto, pero este hombre precisamente porque predicó la verdad bíblica, porque les enseñó bíblicamente lo que estaban haciendo mal a este pueblo. Es importante tener en cuenta desde el versículo, veamos Hechos 7, 51 al 53. Aleluya. Cuando ya Esteban les había dado ese sermón tan largo, o sea, un sermón donde les enseñaba toda la palabra de Dios, les dice en el versículo 51, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Dice, les dijo la verdad,
pero les dijo realmente, duros de servir, duros, no querían reconocer, e incircuncisos de corazón. ¿De qué servía que tuvieran incircuncisión física si su corazón todavía no ha sido incircuncidado? ¿De qué servía tener esa tradición y esas leyes y todo eso, hacer aparentemente circuncidarse, si lo que Dios quería era un corazón verdadero? Con o sin circuncisión, Él quería un corazón verdadero, un corazón que le amara. Les dijo incircuncisos, les dijo en cierto modo, ¿para qué? ¿Para qué ustedes están haciendo todo esto en cierto modo, cierto? Les dijo duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. No solamente de corazón, de oídos. No querían escuchar al Dios de la gloria. No querían escuchar y entender al Dios de la gloria. Aleluya. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Estaban resistiendo la verdad. Estaban resistiendo la palabra de Dios. Estaban resistiendo por irse tras una tradición, tras una religión. Estaban resistiendo al Dios creador de los cielos y la tierra. Estaban resistiendo al Dios verdadero, por seguir una tradición, por adorar un templo, por adorar una ley o un hombre que mismo Dios había creado. Dios mismo había creado todo ello, pero ellos estaban siendo incircuncisos de corazón, estaban siendo duros de corazón, duros de servir. Aleluya. Y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Dice el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice precisamente Esteban, y les está diciendo, mire, ustedes también, porque los profetas antiguos predicaron la verdad, anunciaron la venida de un justo, pero ¿a cuántos de ellos nuestros padres no los mataron? Así como ustedes también han matado al Cristo. Dice, ustedes, dice ahí en la parte final, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ellos, los que habían matado al justo, al que Esteban había predicado. Aleluya. Ahí en el 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, ¿de qué servía? En cierto modo Esteban les estaba diciendo, ¿de qué servía adorar todo aquello? Y la ley la recibieron, la ley de Moisés la recibieron por medio de ángeles, pero ¿de qué les sirvió si no la obedecieron? Esteban va de la predicación a la acusación directa, pero con sabiduría, y les dice estas palabras. Pero entonces el concilio se pone en aprietos, porque realmente por más que el concilio quisiera no reconocerlo, muy en sus adentros saben que Esteban tenía una sabiduría desbordante, en la cual no podían contradecir, porque realmente Esteban era un hombre de Dios. Pero querían, el concilio dice, Esteban pone en aprietos al concilio, querían parecer abiertos a la verdad de Dios, o sea, el concilio, pero ellos y sus antepasados rara vez escuchaban la verdad del Señor dicha por medio de sus profetas. Precisamente, ¿por qué? Porque tenían oídos sordos a la palabra. Pero dice que Esteban no se apoca para acusar al Sanedrín. Esteban con sabiduría les dice, no se apoca, él les dice con sabiduría que ellos habían entregado al justo. Dice, y lo habían entregado a la muerte, lo que los convierte en unos asesinos. Pero precisamente en ese momento Esteban utiliza un lenguaje muy fuerte, le dice, ustedes son los matadores del justo, los asesinos del justo. Y es ahí en el versículo 53 que podemos ver,
Aleluya. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En el 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ellos se enfurecieron y no pudieron y no aguantaron. Dice que crujían los dientes. Claro, me imagino en ese momento la acusación de Esteban era tan real que ellos definitivamente crujían los dientes, no podían defenderse, solo sentían mucha rabia, ¿sí?, contra Esteban, pero realmente no era un propósito que Dios tenía que cumplir para que quedara escrito. Y miremos desde el 53 hasta el 60. Aleluya. 53 hasta el 60 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Aleluya. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aleluya. Aleluya. Él vio la gloria de Dios. Él pudo ver al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y dice en el 56: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon sus oídos, y arremetieron a una contra él. O sea, él comenzó a decir: veo la gloria de Dios, veo a Dios, al Padre, Jesucristo sentado a la diestra del Padre, sentado. Y ellos se tapaban sus oídos. Estos hombres, el concilio, se tapaban sus oídos. Ahí era algo realmente, podemos ver en este caso, que era el mismo Satanás tapando y mirando, o sea, la oposición, porque Dios estaba ahí, pero Satanás no quería oír la voz de Dios. Entonces por eso ellos se tapaban los oídos, no les interesaba nada de Dios. Aleluya. Y ahí en el versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Es una historia muy triste, pero también muy preciosa, porque este hombre, por causa de Cristo, entregó su vida. Y fue el primer mártir que entregó su vida, pero no importó. Él sabía que unos segundos al instante, unos segundos después de su muerte, él estaría gozando en la presencia de Dios. Aleluya. Regálele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. No importa si estamos en momentos de dificultad, no importa si estamos en momentos de tribulación y angustia, no importa si estamos en momentos que no podemos más, pero si Dios está con nosotros, aleluya, ¿a quién temeré? Aleluya, ¿a quién temeré si Dios estará con nosotros? Aleluya, algún día estaremos allá con Él y le podemos ver cara a cara y podremos decir: gracias Dios, gracias, porque todas estas aflicciones, no son todo lo que vivimos en la tierra, no fue nada comparado con lo que vamos a ver allá en el cielo con nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Colóquese sobre sus pies, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh Dios maravilloso. Oh Padre, una vez más, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, Dios mío, este hombre, Dios mío,
que entregó su vida por ti, Señor, por amor a ti, Señor, no importando, Señor, Padre, si lo apedreaban, Señor, pero dijo y habló y predicó toda la verdad, Dios. Padre, danos esa sabiduría que tenía Esteban, Padre, para poder hacer, Dios mío, conforme, Dios mío, a tu voluntad. Ayúdanos a ser entendidos, Padre.